Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es cierto, la palabra de Jehová, hermanos, a la victoria nos llevará, porque la palabra de nuestro Dios es una palabra viva y por eso estamos aquí para escucharla y para atenderla con la ayuda del Señor. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos visitan, sean bienvenidos a la casa del Señor, y todos, hermanos, pues sean muy bienvenidos. Y qué bueno que estamos para atender lo que la palabra de nuestro Dios nos ha de enseñar. Y pues bien, hermanos, estamos, gracias a Dios, con el Sermón del Monte. Es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de la cual podemos ver en algunos textos que en pocas palabras el Señor dice muchas. Pues ¿quién tiene autoridad de hablar? Con más razón nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, hermanos, San Mateo 7, con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 7, en su versículo 12. San Mateo capítulo 7, en su versículo 12. Después de leer, vamos a venir en oración con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 7, en su versículo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? San Mateo 7, 12. Si alguno no tiene su Biblia, está en las pantallas, lo han de proyectar para que demos lectura. San Mateo capítulo 7, versículo 12. Si ya lo tienen, a la letra dice: así que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Nuevamente, hermanos, con la ayuda del Señor. Así que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oramos. Buen Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos para darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tú has tenido paciencia con cada uno de nosotros. Muchas gracias por traernos a este lugar a atender y escuchar tu palabra. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos que tú seas con nosotros, Señor, que podamos escudriñarla. Danos luz, danos entendimiento, Señor. Graba tu palabra en nuestros corazones, Señor eterno, como en aquellos días, Señor, que hablabas a aquellos hombres, Señor, y escuchaban, Señor, preparándolos tú, Señor, para que salieran a llevar tu palabra, a cómo enseñar, Señor, qué tenían que hacer, cómo actuaba un hijo tuyo, un hijo del reino. Hoy en día también esta encomienda está para nosotros, llevar tu palabra, Señor. Somos sal, somos luz, pero ayúdanos, Padre, al entender tu palabra, examinarnos si realmente somos sal y somos luz. Tenemos que ver nuestra vida. Tú nos has hablado, Señor, día a día, y hoy nuevamente nos has de hablar, Señor. Que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, podamos examinarnos a la luz de tu palabra y actuar, Señor, en obediencia, Señor, lo que tú nos mandas. No es fácil, es cierto, pero por eso estamos aquí, porque te necesitamos y tenemos al Espíritu Santo, Señor, el que nos ha de ayudar. Por eso suplicamos que tú seas en cada uno de tus hijos, los que vienen por primera vez, segunda vez, los que tenemos años. Tu palabra es viva para todos, Señor. Permite que en cada uno haya un corazón sincero, dispuesto a entenderla, a escucharla, y cada lucha que se pueda tener al escucharla podamos vencerla, Padre, en el nombre de Jesús, y recibir tu palabra como es digna, Señor. Sé, Dios, que tú vas a obrar los que están en transmisión, los que están escuchando, Señor, también en esta hora, están en casa por alguna situación, Señor, algunas por alguna enfermedad, pero están escuchando tu palabra, van a escucharla. Sé tú con ellos, Señor. Ayúdales, Padre, y ahí donde estén puedan entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Sé, Dios, que así has de hacer y que has de hacer mucho más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. Pues bien, no debemos olvidar, hermanos, que el Sermón del Monte, recordemos que esto es muy importante, y le hemos hablado una y otra vez, que el Sermón del Monte no debe ser considerado como un mapa, no debe ser considerado así, como un mapa, sino más bien como un espejo. El Sermón del Monte es considerado así, lo debemos de considerar como un espejo. ¿Por qué? Porque el mensaje que encontramos en el Sermón del Monte no es esfuérzate, échale ganas, anímate.
en cumplir las demandas y serás salvo. No, no es así, hermanos, no. El mensaje, sabemos que el mensaje del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque al leer esta cita, algunos piensan: si yo hago esto, el Señor me dará la entrada al reino de los cielos. Y no, no es cumplir, hermanos, estas demandas. Por eso es que hoy vamos a considerar esto, la regla de oro, la regla de oro. Y estamos hablando, hermanos, en este caso, de los que son salvos, de los que son salvos. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir. Y si usted ha leído, y si no, lo vuelva a leer, hermanos, nadie puede vivir lo que se nos demanda en el sermón del monte, si Dios no ha hecho la obra en nosotros. No se puede vivir. Si Dios no ha obrado en nuestra vida, si Dios no nos ha transformado, no podemos vivir, hermanos, lo que se nos demanda en el sermón del monte. El Señor Jesús nos muestra que en el sermón del monte, hermanos, el tipo de vida que deben llevar, hermanos, aquellos que Dios ya ha hecho la obra en su vida. Por eso es que es un espejo. Tenemos que vernos qué tipo de vida tenemos que llevar nosotros, quienes el Señor ya ha hecho una obra de transformación. El mensaje del sermón del monte, entonces, no es esto o haz esto y haz lo otro y serás salvo. No, porque la salvación no nos las ganamos nosotros. La salvación, hermanos, es por gracia. La salvación es por medio de la fe. Y encontramos en las Sagradas Escrituras que no es por obra, decía el apóstol, para que nadie se gloríe. Más bien, lo que debemos preguntarnos, hermanos, o que debe preguntarse, si refleja tu vida las características que evidencian que eres un cristiano. Eso es lo que deberíamos de preguntar, porque yo puedo decir: ¿cuántos de aquí son cristianos? Pero sí evidencian las características, hermanos, que menciona el sermón del monte, que tú eres un cristiano. Si hay esa evidencia, por eso es que es un espejo. Aquí está el espejo para que tú te veas en el sermón del monte. Mírate, es un espejo. Si eres ciudadano del reino y que hace lo que el sermón del monte manda. Los cristianos, hermanos, porque nos dice que son pobres en espíritu. ¿Tú eres pobre en espíritu? ¿Tú eres manso? ¿Tú eres misericordioso? Entonces, todo lo que hemos visto en el sermón del monte, usted al hacerlo no es para que sea salvo. No es decir: bueno, yo voy a cumplir todos los que dice el sermón del monte, voy a ser salvo. No, más bien, si tú eres salvo, harás lo que dice el sermón del monte. Entonces, cuando el cristiano ayuna, cuando el cristiano ora, cuando el cristiano hace misericordia en la forma de cómo obedecemos los mandamientos, que lo hacemos, hermano, no es como esa religiosidad hipócrita, ritualista, legalista de los escribas. No, hermano, no lo hacemos así. Entonces, el sermón del monte, hermano, no es un mapa, recordemos bien, es un espejo. Es un espejo. Nosotros llevamos el Evangelio, pero no es el hablar, hermanos. Tienen que ver en nosotros lo que describe el sermón del monte. Si es un espejo, entonces debo de preguntarme: ¿luzco yo como un cristiano, como dice, hermanos, que deben lucir los ciudadanos del reino de Dios? ¿Sí luzco como un ciudadano del reino, hermanos? ¿Sí? ¿Usted luce como un ciudadano del reino? Bueno, y es cierto, no somos perfectos. Yo no hablo de una perfección, porque de este lado, hermanos, no lo vamos a encontrar. No hay una perfección, no seremos perfectos aquí en esta tierra. Pero, hermanos, porque en ocasiones, al llegar a cumplir esto, pues llegamos a fallar, llegamos a ser vencidos por el pecado. Pero ¿qué hacemos? Venimos en arrepentimiento a Él. Pero hay en el cristiano, hermanos, hay un deseo genuino
de ir en pos de la santidad. ¿Es ese su deseo de usted? ¿De ser cada vez más santo? ¿Es su deseo agradar al Señor cada vez más, cada día? ¿Por qué? Porque la regla de oro resume todo lo que ya ha dicho el Señor en el Sermón del Monte. Eso es lo que resume la regla de oro. ¿Cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios? Por eso el texto dice, así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. De verdad, hermanos, que Dios grabe su palabra en nuestro corazón y que esta palabra influya en todo lo que hacemos hacia los demás. Vamos a ver primero, hermanos, el contexto de esta declaración de este texto de San Mateo 7. El Señor introduce la frase de oro con una frase conectiva. Cuando dice el texto en San Mateo 7:12, así que, en otras palabras, otras traducciones podría ser también, hermanos, sería por eso o por tanto. Esto quiere decir, hermanos, lo que se dirá está conectado con lo que ya se dijo antes. Por eso es que es una frase conectiva. El Señor está hablando, hermanos, de las promesas en el versículo 7, cuando dice, pedid y os dará, buscad hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, ¿pero qué? Eso es lo que viene diciendo en el versículo 7, pero hermanos, ¿qué es lo que debemos pedir? Cuando dice este texto, ya vimos la vez pasada, ¿qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que llamar? Bueno, todas las demandas del Sermón del Monte. Eso es lo que se nos ha prometido. No es, entonces pido un carro, pido una casa, pido un trabajo, pido esto, y aquí dice pido y que se me tiene que dar. Buscáis, tengo que encontrar, llamo y va a abrirse. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las demandas que encontramos en el Sermón del Monte. Por eso está esta frase conectiva. Por eso dice, así que. Si usted, hermanos, anhela que Dios le ayude para que viva a la altura de lo que está demandando el Sermón del Monte, porque eso es lo que buscamos. Si queremos vivir a la altura de lo que se nos demanda en el Sermón del Monte, y uno dice, sí, yo sí. Bueno, entonces debemos tomar en cuenta, hermanos, en la forma de cómo nos relacionamos con los demás. Tomemos en cuenta esto, cómo nos relacionamos con los demás afectará de manera directa nuestra relación con Dios. Cómo yo me relaciono con los demás afectará de manera directa mi relación con Dios. No es, hermano, no solo es decir, soy cristiano. Dios también me va a ayudar para vivir como un cristiano, solo tengo que pedirlo y listo. No. Vemos en el contexto, hermanos, que hay un requisito que debemos tomar en cuenta. La forma de cómo te relacionas con los demás afectará de manera directa tu relación con Dios. Si tú deseas buenas cosas de nuestro Dios, porque lo deseamos buenas cosas de nuestro Dios. Y allí viene la conexión. Entonces, todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo está la conexión? ¿Tú deseas buenas cosas de nuestro Dios? Y uno dice sí. Bueno, entonces todas las cosas que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué digo, hermanos? Que nuestra relación horizontal, que es con nuestros hermanos y con los demás, ahorita veremos esto, pero nuestra relación horizontal afectará nuestra relación vertical, que es con nuestro Dios. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, tenemos que amar a los demás y más a nuestros hermanos. Y vean lo que dice primera de Juan 4:20, hermanos, voy a leer para ustedes. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y esto es importante, hermanos, porque cuando usted ora, déjeme decirle esto porque dice el texto, cuando usted ora y si no ama a su hermano, su oración no será escuchada.
su oración no será escuchada, no se escuchará. ¿Por qué? ¿Acaso Dios ama a los mentirosos para escucharlos? No. Entonces, alguien que aborrece a su hermano, Dios no lo escucha. Alguien que aborrece a su hermano, Dios no lo escucha, hermanos. Y dice en Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 1:15, cuando extendieres vuestras manos, o sea, cuando oraras, cuando vayas a orar. Y dice el texto, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, asimismo, cuando multiplicares la oración, yo no oiré. No es que yo lo diga, hermanos, la palabra de Dios dice que yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, llevad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agravio, huid en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Lo que el Señor dice es que debemos arreglar nuestras cuentas, hermanos, en nuestra relación con los demás. Tiene que arreglar usted sus cuentas en relación con los demás hermanos. De lo contrario, dice Dios, no oiré. No, yo no oiré. Y digo esto, hermanos, porque viene nuestra acción de gracias. Venimos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Queremos que Él nos escuche? ¿O queremos venir a cantar por cantar? Arreglemos entonces nuestras cuentas, porque el Señor dice, cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Pero Dios dice, hermanos, dice también, podemos ver en el texto, hermanos, que tenemos que aprender a hacer bien, buscar juicio, restituir al agraviado, huir en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Es muy importante. Él no nos va a escuchar. Él no nos va a escuchar, hermanos. Y dice, aunque pidamos, aunque busquemos, el Señor no va a oír. No va a oír. Por eso es que digo que nuestra relación horizontal con nuestros hermanos tiene que ver con esto. Si no estamos bien con nuestros hermanos horizontal, nuestra relación horizontal, esto entonces afectará nuestra relación vertical, que es con el Señor. Si aborrecemos a nuestros hermanos, nuestra relación vertical con el Señor va a ser afectada, porque no va a ser escuchada lo que nosotros pongamos delante de Él. Y uno dice, bueno, es que se dice en el Antiguo Testamento, hermanos, ese ya no aplica hoy en día. Bueno, San Marcos 11:24 dice, San Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que oraren, pidieres, creerlo que lo recibéis, y dice, y os vendrá. Y veamos aquí primero lo que podemos ver, hermanos, que la fe es un requisito para que nuestra oración sea oída. Pero no solo eso, sino dice el 25, y cuando estuvieres orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone, también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta cómo nuestra relación entonces, hermanos, entre nosotros afecta a los demás? Es que no podemos venir al trono de Dios, hermanos, y pedir y clamar cuando tenemos cosas que no hemos relacionado con los demás. Este es el contexto del texto de la regla de oro. Ahora vemos qué contenido tiene la regla de oro. Bueno, ¿qué contenido tiene? Primero, tiene un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Un mandato. Podemos decir, y más bien Él es nuestro Rey. Y el Señor Jesús, hermanos, está autorizado, Él tiene autoridad. Todas las cosas que queráis que los hombres hicieran con vosotros, Él tiene autoridad para decir esto. Todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermano, no se trata de una opción para el cristiano. No es una opción para nosotros. Es una orden. Es una orden. Es la regla que debe regirte a la hora de hacer algo. ¿Y cuál es esta regla? Bueno,
todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en esta regla, hermano, nada queda excluida, nada. Por eso dice todas las cosas. Y algo importante también, y no solo es, hermanos, esto abarca a mucho, abarca a todos los hombres. Por eso dice que quisieran que los hombres. Habla del cristiano y del que no es cristiano. Abarca todas las áreas de nuestra vida y abarca a todos los hombres. Ahora, ¿y qué es lo que se nos pide hacer? Bueno, veamos San Lucas, hermanos, un texto paralelo, el San Lucas 6:31, y que dice: y como queréis que hagan los hombres, así hacedlo también vosotros. Mire, pareciera que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la regla de oro, hermano, no se va a cumplir de una forma mecánica. ¿Cómo le podré decir? No, como diciendo, entonces, lo que yo quiero que los demás hagan conmigo, pues es exactamente lo que yo voy a hacer con los demás. No se trata de cumplir de una forma mecánica. Mire, la traducción de la Biblia de las Américas dice así: y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Miren, no se trata de hacer lo mismo, sino hacerlo de la misma manera. No se trata entonces de hacer lo mismo, sino hacerlo de la misma manera. Miren, no sé si ahorita lo vamos a entender un poco más, pero no sé, de alguien de aquí, digamos, ¿no?, que es su cumpleaños y yo quiero regalarle yo quiero que en mi cumpleaños me regalen un pastel de chocolate. No, yo quiero que en mi cumpleaños me regalen un pastel de chocolate porque ese es el que a mí me gusta. Pero como ahorita es el cumpleaños de mi hermano, para que él me regale un pastel de chocolate, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Regalarle a él un pastel de chocolate. Pero a él ni siquiera le gusta. Pero como yo quiero que a mí me regale un pastel de chocolate, por eso es que voy a hacer eso. No, o sea, la regla de oro no se trata de hacer lo mismo, sino hacerlo de la misma manera. ¿A qué me refiero? Que yo me acerque al que cumple años y le puedo decir: oye, ¿cómo te gusta el pastel? No, a mí me gusta uno de vainilla, de 3 leches. Ok. Entonces cuando se le da el pastel al cumpleañero, él no solo disfrutará su pastel, sino se sentirá agradecido por el hecho de haber leído y preguntado cómo le gustaba. Eso es lo que a él le agradaría. Es eso, hermano. La regla de oro no se trata de hacer lo mismo, sino hacerlo de la misma manera. Ahora, hermanos, alguien dijo que para que un creyente ponga en práctica la regla de oro, necesita 3 cosas. Primero, ¿qué necesita? Pensar. ¿De qué manera quiero que los hombres traten conmigo? ¿De qué manera quiero que los hombres traten conmigo? Y es que muchas veces, hermanos, nuestro trato a los demás es de una forma irreflexiva. O sea, no pensamos. Hablamos, hermanos, sin pensar. Opinamos sin pensar. No nos detenemos para reflexionar el alcance que tienen nuestras palabras o el alcance también que tiene nuestro silencio. No nos ponemos a pensar qué alcance tiene nuestra actitud en un momento dado. Y llegamos a ser egocéntricos. Y lo que provocamos es herir a los demás. Hermanos, llegamos a decir: pues si se molestó a mí, sí, o no se llega a decir, si él se molestó a mí, ¿qué? Y ya ahí tendrá otros 2 trabajos por ahí, no sé, contentarse y no sé qué más. Pero, hermanos, llegamos a herir a los demás sin necesidad. Y llegamos a hacer esto. Yo te pregunto, ¿es de esa manera que te gustaría que a ti te trataran?
No creo que sea de esa manera, hermanos. Para obedecer esta regla debemos pensar en la forma que nos gusta que los demás hermanos traten, pues ya en diversas situaciones en las que llegamos a encontrarnos día a día. Segundo, debemos situarnos en el lugar del otro y aplicar la regla. Debemos ponernos en su lugar. Aunque usted diga, pues yo ya tengo mucha experiencia. No, debes de ponerte en la situación del otro. Ponte en su lugar, en su contexto. Y pregúntate, ¿cómo se siente mi hermano en este momento? ¿Cómo me sentiría yo si estuviese en su lugar? ¿Y cómo me gustaría que me trataran los demás en esta situación en la que estoy? Debemos situarnos en su lugar. Tercero, debo pensar y hacer únicamente las cosas que me agradarían a mí si estuviese en una situación similar. No solo debo pensar, sino que ahora debo hacer y decir únicamente las cosas que me agradarían si estuviese en una situación similar. Hermanos, para desarrollar esta regla se necesita, pues en toda nuestra vida, porque día a día estaremos en situaciones que tendremos que aplicar este principio. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Ahora vemos algunas aplicaciones prácticas de esta regla en nuestra vida, hermanos. Vemos en la familia. Porque es en el hogar, hermanos, donde tenemos que poner en práctica este principio. Es en el hogar. Es en la relación de la esposa con el esposo, de los hijos con los padres, de los padres con los hijos y de los hijos entre sí. Es en el hogar. Siempre hay situaciones que debemos aplicar esta regla de oro. En nuestra relación conyugal, debemos hacer todas las cosas que quisiéramos que él o que ella haga con nosotros. Mire, pensemos un poco en los esposos. Aquí hay esposos. Hermano casado, pensemos en hablo a los esposos, pero ahora pensemos en nuestras esposas que día a día hacen en la casa labores, limpian, hacen la comida, ven a los niños. Y hermano, si ese fuese hermano varón, si ese fuese tu trabajo día tras día, yo te pregunto, ¿acaso te gustaría vivir con una persona desconsiderada a tu lado? O sea, alguien que llega a la casa y bote y tire, ya limpiaron los zapatos por aquí, la ropa por allá. Yo te pregunto, hermano, si tú estuvieras en ese lugar, ¿te gustaría vivir con una persona desconsiderada? ¿Alguien que llegue y tire todas las cosas? ¿No te gustaría estar con una persona que te diga cuánto aprecio tu labor? Tú que eres esposo, no te gustaría, estamos diciendo que te pusieras en el lugar de tu esposa, pero no te gustaría que te dijera, tómate un descanso, ve a dormir un rato, yo me encargo de los niños y de la casa. ¿Acaso no te gustaría tener una persona que cuando llega a casa esté dispuesta a conversar contigo? Es a los varones que si se pusieran en ese lugar de las hermanas, ¿no te gustaría que cuando llegaras a casa estuvieran dispuestos a conversar contigo? Ahora, el varón dirá, bueno, yo también trabajo, yo también me canso, hermano, no crea que yo no voy a jugar. Pero el amar a nuestra esposa y tratarla como un vaso frágil es parte de nuestra obligación. Y si no estamos haciendo eso, entonces nuestras oraciones están teniendo estorbos delante de Dios. No estoy diciendo, hermanos, que las mujeres deben dejar sus responsabilidades, sino de ponerse en el lugar del otro. Ponte en el lugar del otro. Ahora, digamos las esposas.
Si a ti te tocara, y algunas, bueno, lo tienen, pero por ejemplo, si tú tuvieras tener que salir a trabajar en medio de un mundo lleno de pecado, un mundo agresivo, ¿acaso no te gustaría, o cómo te gustaría que te recibieran en casa? A las hermanas casadas, estamos poniendo en lugar del varón. ¿Cómo te gustaría que te recibieran en casa? ¿Te gustaría que cuando tú llegaras a casa vieran rostros agresivos? ¿No te gustaría que tu casa fuese un lugar de descanso? Hermanas casadas, Cristo dice que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y con relación a esto, hermano, dice un hermano que muchos, no todos, muchos hombres, no todos, muchos hombres, es cierto, por su maldad, pero también por la imprudencia de sus mujeres, han sido movidos a actos de inmoralidad por causa del rostro que con sus esposas los esperan todos los días cuando llegan a su casa. Cito nuevamente, un hermano dijo que muchos, no todos los hombres, y que es cierto, por su maldad, pero también por la imprudencia de sus mujeres, han sido movidos a actos de inmoralidad por causa del rostro con que sus esposas lo esperan todos los días cuando llegan a su casa. Hermanas, ¿cómo esperan a su esposo cuando llega a casa? Sí, ¿cómo lo esperan? Ay, ya vino este viejo. Sírvete, ahí está de comer. ¿Qué, no tienes manos? Póngase del lado, por eso estamos hablando de ponernos en otro. ¿A usted le gustaría que así también nos recibieran? ¿Qué hay con los hijos? Cuando dice Efesios 6:4, hermanos, vosotros padres, y aquí la palabra no es padre y madre, no, la palabra que se usa aquí es para padres, al varón, a la cabeza del hogar. Está hablando al padre, al varón, no se refiere a papá y mamá cuando dice vosotros padres, no se refiere al varón, a la cabeza de hogar. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos padres varones, estando en casa, dejan que la madre corrija todo el tiempo, y ese no es el patrón bíblico. Si el varón está en casa, no es como, pues tú corrígelo, tú haz esto. No, ese no es un patrón bíblico, hermanos. Cuando los padres están en casa, es la responsabilidad del padre. Padre dice, padre, no dice mamá, no dice padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora que nosotros ya tenemos la luz del Cristo, hermanos, apliquemos la regla de oro. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que son padres hoy se acuerdan que sus padres, por no tener la luz de Cristo, fueron tratados injustamente? Yo les pregunto, ¿aquí hay padres que sus padres lo trataron injustamente? ¿Sí? Porque alguien puede decir, mi padre nunca se sentó a platicar conmigo, mi padre nunca me atendió, no preguntó qué tenía, qué sentía. Por eso aquí está la regla de oro. Todas las cosas que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Padres, que tus hijos no tengan que lamentarse mañana de las mismas cosas que tú te estás lamentando hoy. Ahora niños, hay jóvenes. ¿Para ustedes no es la regla de oro? Sí, también para ustedes es la regla de oro. Te pregunto, ¿es agradable que en la escuela se burlen de tus errores y de tus defectos? ¿Es agradable para ti que los demás sean groseros contigo? ¿Eso es agradable? Si no es agradable, entonces tampoco tú te burles. Tampoco tú seas grosero cuando alguien más comete algún error.
De verdad, niños, jóvenes, yo te pregunto, algún día vas a ser padre. ¿Cómo quisieras que tus hijos fueran contigo? Cuando tú le pides algo, ¿cómo quisieras que fueran contigo? Cuando llegaran a tener algún día hijos, ¿no te gustaría que fueran agradecidos con ustedes? Bueno, que te dijeran, papi, mami, muchas gracias por las cosas que haces diariamente por mí. Pues aquí está la regla de oro. Todas las cosas que quisieras que los hombres hicieran con vosotros, haced también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Comienza a aplicar la regla de oro, joven. Comienza a aplicar la regla de oro. Podemos aplicarla en el trabajo, los que tienen personas a tu cargo, los que son, digamos, no sé, jefes. ¿Cómo te gustaría a ti que tu jefe te tratara si tú estuvieras bajo el control de ellos? O los que trabajan, si tú fueras jefe, que tú dijeras, yo quiero ser jefe. Bueno, si tú fueras jefe, ¿qué tipo de trabajadores te gustaría tener? ¿Te gustaría tener a alguien que siempre llega tarde? ¿Sí? ¿Que siempre ponga excusa? ¿Te gustaría alguien que se preocupe por la empresa? Y uno decía, sí, a mí sí me gustaría alguien que se preocupara por la empresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aplicar la regla de oro. ¿Cómo deseas que los demás traten contigo? Bueno, es agradable andar con alguien, hermanos, que siempre hable de sí mismo y de sí mismo. ¿Deseas que los demás sean pacientes, considerados? ¿Deseas que los demás sean amables contigo? Bueno, el Señor dice, así también haced vosotros con ellos. Alguien dijo que si tú has sufrido, te han maltratado y tú no aplicas la regla de oro, tu pecado es mayor, porque tu conocimiento no es teórico, sino es experimental. Hermanos, alguien puede decir, yo sé lo que se sufre cuando se pide perdón sinceramente y el otro no perdona. Sé lo que se sufre porque lo he vivido. Alguien puede decir esto, lo he vivido. Si es así, entonces tienes que tener cuidado que otros no sean tratados por ti de ese modo. ¿Por qué? Porque tú ya no estás actuando en ignorancia. Si tú ya lo sabes y tú actúas lo mismo, hermanos, no estás actuando en ignorancia. ¿Qué importancia tiene esta regla? Dice, porque esta es la ley y los profetas. Algunos, hermanos, no ven el Antiguo Testamento que hay amor en ellos. Pero detrás de todas las leyes, hermanos, dadas en el Antiguo Testamento, hay un principio. ¿Y cuál es este principio? Es un principio de amor. Levíticos 19, 18b dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos ver, hermanos, porque dice la ley y los profetas, podemos ver, hermanos, que nos damos cuenta que la Biblia dice que si encontráramos en el camino a un toro, a un buey, que no era el suyo, ¿qué tendría que hacerse? Se tenía que devolver. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué si yo me lo encontré? No, la Biblia dice porque, hermanos, ¿a ti te gustaría que hicieran contigo lo mismo si tú perdieras un toro? ¿Que se lo quedaran y no te dijeran nada? No. ¿Se da cuenta que la ley no es algo como cumplir nada más, hermanos? Mire, la ley, digamos, la ley, la razón por la que no debo codiciar la mujer del otro, la razón por la que no debo de robar, la razón por la que no debo de matar, la razón por la que no debo codiciar los bienes de mi prójimo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la razón? Es la regla de oro. Es la regla de oro. Al ver esto de la regla de oro, hermanos, podemos ver que necesitamos de verdad del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien dice, no, yo sí lo he cumplido a la perfección, no es cierto. No es cierto y no conoce a nuestro Dios. Porque ¿quién puede cumplir a la perfección, hermanos, lo que Cristo demanda? No. Y amigo que está sin Cristo, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Y sí, es para ti, amigo, que estás sin Cristo. Es por eso que vino Cristo, para salvar al pecador. La salvación es por gracia y no por obras, porque por obras nadie puede ser justificado. Y aquel que es cristiano, ¿quiere vivir a la altura de tu llamado? ¿Quieres vivir a la altura? Necesitamos clamar al Señor. Y en muchos el Señor tiene que obrar, hermanos, hacer esa obra transformadora a través del Espíritu Santo. Y vamos a tener una capacitación continua de la gracia divina. Nuevamente les digo, no se puede vivir lo que se demanda, hermanos, en el Sermón del Monte en nuestras propias fuerzas. Tenemos que orar para aplicar esta regla de oro. Cuando salimos de casa, tiene que orar: Señor, ayúdame, porque hoy voy a ir a trabajar y voy a aplicar esta regla de oro. Pregúntese y preguntémonos todos: si aplicáramos esta regla de oro en la iglesia, ¿cómo sería? Nosotros, si lo aplicáramos, hermanos, esta regla de oro aquí en la iglesia, y esta fuera nuestra petición del Señor, ¿cómo sería la iglesia? El evangelio sería tomado en serio por los que están sin Cristo. Sería tomado en serio, no sería tomado a burla, sería tomado en serio, hermanos. Es por eso que hoy aprendimos la regla de oro. ¿Cuál? Todas las cosas que quisieras que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. De pie, vamos a orar y vamos a pedir al Señor de su gracia y de su misericordia. Padre eterno, lleno de bondad y de misericordia, te suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes a aplicar, Señor, la regla de oro. Te lo suplicamos. No es fácil, Señor. A veces queremos que hagan con nosotros, que sean bondadosos, buenos, misericordiosos, pero nosotros no lo hacemos, Señor. Te suplicamos, Padre, porque vemos cuán importante es esta regla. No dejes que seamos egocéntricos, no dejes que pensemos en nosotros, en sí. Señor eterno, ayúdanos, Padre. Hemos considerado tu palabra en esta hora, Señor, y vemos cuán importante es. Viene nuestra acción de gracias y dice tu palabra que si aún no hay reconciliación en nuestros hermanos, entre nosotros, tú no vas a escuchar. Te suplicamos que seas con nosotros y que tengas misericordia. Que si alguien tiene que arreglar algún asunto, que lo haga, porque su oración no será escuchada. Y es lo que vemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor eterno, en el nombre de Jesús, a entender y comprender. Danos luz, que podamos vivir, Señor, la regla de oro. Y esta iglesia puede ser sal y luz. Y muchos podrán ver, Señor, y tomar en serio, y podrán preguntar: ¿por qué los cristianos viven así? ¿Por qué actúan como actúan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué viven el sermón del monte, Señor? Porque somos tus hijos y somos ciudadanos del reino. No somos de este mundo. Ayúdanos a vivirla, Padre. Ayúdanos, te lo suplicamos. Hemos fallado, hemos pecado, hemos faltado, no hemos hecho como tú mandas, pero te suplicamos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de nosotros. Y aquel que está sin Cristo en esta hora, Señor, tú has hablado tu palabra, no puede vivir esta regla de oro sin ti. No lo puede hacer. Pero hoy, Señor, tú puedes obrar en su corazón. Tú puedes transformarlo y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en él empezarás a obrar y ellos podrán vivir a la luz de tu palabra. Sé, Dios, que tú has de ser con todos nosotros. Vamos a salir, queda con los que hemos de quedar, Señor. Y Padre eterno, mientras estamos distantes uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.